Hechos 12, verso 13 dice de la manera siguiente: cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Amén. Ahí dejamos la lectura. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias te damos porque podemos adorarte, Señor. Podemos acercarnos a ti con libertad. Y hoy, Señor, que abrimos tu palabra, entendemos que en ella hay palabras de vida, hay palabras que traen dirección. Tu palabra es como lumbrera, como lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Señor, te ruego que hoy, que este día alumbres los corazones, alumbres los temores, alumbres todo aquello por lo que tú has pensado enviar esta palabra. Oramos, Señor, por los que están conectados en línea. Bendíceles también, envíales tu verdad para que sean guiados a tu voluntad. Transforma a los que no te conocen, Señor, por la exposición de tu palabra. En el nombre de Jesús. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Amén y amén. Tenga la bondad de sentarse. Titulado el tema de esta noche, de este día, una realidad espiritual. Una realidad espiritual. Quiero comenzar diciendo que la única forma de vivir la vida en Dios es conociendo la realidad espiritual, esta realidad eterna de la cual todos somos participantes. Esa es la única manera de vivir la vida cristiana. Si la vida cristiana se quiere vivir únicamente de forma temporal, física, pronto usted se va a decepcionar. Si la vida en Dios se quisiera vivir únicamente por lo que nuestros ojos ven, este mundo realmente da reveses demasiado duros como para vivir únicamente por lo que vemos, únicamente por lo que nuestros sentidos naturales pueden percibir. Y se vuelve necesario entender que además de esto que es realidad, hay otra realidad que es espiritual. Hay una realidad que es eterna. Hay una perspectiva que todos debemos desarrollar si es que queremos vivir la vida espiritual de una manera plena. Es requerido entonces vivir conociendo la realidad espiritual, que no solo somos carne y hueso, que también somos espíritu. No dicen amén, pero así es. También somos espíritus que habitamos en un cuerpo. El creyente, mis amados, que aprende a ver a Dios en las circunstancias, ese creyente ha sido liberado de las tragedias de esta vida. El creyente que logra ver la mano de Dios en las circunstancias de la vida, ese es un hombre, una mujer que ya fue liberado de las tragedias de la vida. Aún a las tragedias le encontrará por la revelación espiritual, por esa realidad espiritual, le va a encontrar sentido, le va a encontrar valor. Fíjese que las personas que usan drogas usualmente lo hacen, yo no voy a decir que todos lo hacen por esa razón, pero la mayoría lo hace para alterar su realidad. Es decir, a ellos no les gusta la realidad que viven, entonces con un poco de estupefacientes ellos alteran un momento, sienten alegría, sienten las emociones se vuelven muy fuertes en ellos, de tal manera que hay drogas que les dan placeres
tan profundos a los que las utilizan, y eso es lo que les mantiene a ellos atados a esas drogas, porque a ellos no les gusta su realidad, y mientras ellos están influenciados por los estupefacientes, ellos se sienten relajados, se sienten bien, pueden alucinar un poco, pueden vivir sus fantasías únicamente con un poco de cocaína, con un poco de cristal. No, y una vez hablando con alguien que usaba esa cosa, me decía que andaba un helicóptero, y obviamente no andaba nada, pero él me decía, escúchelos, ahí andan. Y yo, para que no se pusiera violento, le dije, sí, ya oí, le decía yo también. Le seguí, porque está feo hablar con alguien que hasta se le puede enojar a uno, ¿eh? Pero ¿por qué las personas hacen eso? Porque las personas viven una realidad alterada, porque ellos no saben que hay una manera de vivir por encima de la realidad que a veces es dura para el creyente, para las personas. Y es que sin lugar a dudas usted ya experimentó que la vida está llena de sinsabores. Realmente hay reveses que da la vida que están muy, muy, muy duros. Y hay personas que quizás hoy mismo están viviendo algo que sencillamente no pueden explicar, sencillamente no pueden sobrellevar. Están viviendo de una manera cruda el dolor, la tristeza, y uno llega a preguntarse, cuando alguien está en medio, sumergido en esa oscuridad, uno empieza a preguntarse, ¿realmente esto es vivir? ¿Realmente esta vida es la que a mí me tocó? Yo hablaba con una persona que la abandonaron desde muy chica, y me empezó a contar todo lo que había vivido. En ese momento tenía 16 añitos esa niña. Y en 16 añitos esta niña había vivido unas cosas que yo no lo podía creer. Y me iba llevando por etapas en su vida de todo el sufrimiento. Pero una cosa que descubrí en ella fue que ella, al conocer al Señor, ella comenzó a vivir esa realidad de que el Señor iba a utilizar todo su sufrimiento para su gloria. Esta jovencita estaba llena de vida, estaba llena de alegría. Después de todo lo que me contó, realmente era para que ella dijera, no, hermanos, yo ni quiero vivir más en esta tierra. Sin embargo, al haber conocido al Señor, ella estaba viviendo los momentos más preciosos de la vida y estaba muy entusiasmada con todo lo que Dios estaba haciendo en la vida de ella. Y eso a mí me pareció fenomenal. ¿Qué es lo que le pasó a esta joven? Le sucedió que ella descubrió que además del sufrimiento y además de esta realidad natural, hay una realidad espiritual que nos dice que el Señor está con nosotros, que todo obra para bien a los que aman al Señor. Hay una realidad también que es espiritual. Y en un mundo herido por el pecado, la injusticia sucede a diario. Y uno puede decir, qué barbaridad, qué injusto es esto, qué injusto es aquello. Y usted sabrá que hay gente que vive honradamente y le pasan cosas malas. Y hay gente mala que le pasan cosas buenas, o por lo menos no cosas buenas, pero cosas agradables. En el libro de Eclesiastés encontramos los sinsabores de la vida. En el capítulo 10, verso 7 dice: vi siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. Es decir, ¿qué cosas nos da la vida? ¿Qué cosas nos enseña esto? Que vi príncipes que andan a pie y vi siervos, esclavos a caballo. Eso es la vida. La vida herida por el pecado es injusta. La vida herida por el pecado es así. Y en este mundo es donde nosotros caminamos a diario. ¿Qué alternativa tenemos? ¿Qué alternativa tiene aquel que ha visto injusticia, que ha visto dolores que le han cruzado el alma? ¿Qué alternativa tiene? Bueno, tenemos varias. Una de ellas es ser cínicos. Podemos convertirnos en gente cínica.
Podemos convertirnos en resentidos sociales. Esa es otra alternativa. Podemos ser apáticos y no creer en nada. Y decir que cuando alguien celebra, que está celebrando porque no le ha pasado nunca lo que me ha pasado a mí. Y de aquel está riéndose, que espere que le pase lo que me pasa. Podemos convertirnos en esa clase de gente. O podemos ir al Señor y encontrar que todo tiene sentido cuando el Señor se mete en la vida del hombre. Todo tiene sentido cuando Dios comienza a obrar en las personas. Porque en la Biblia es donde encontramos un estilo de vida con una realidad eterna, con una realidad espiritual. Es en la Biblia que encontramos que hay una realidad espiritual, que hay algo más que sencillamente los dolores cotidianos. Hay algo más. Allí lo encontramos en la Biblia. Y por eso, mis amados, es que yo leía esta porción. Porque allí encontramos una realidad espiritual sin comparación. En este capítulo 12 del libro de los Hechos que leímos, encontramos algo de lo cual nosotros muchas veces no estamos conscientes. No estamos conscientes. Para ponerles un poco en contexto, a Pedro, por predicar el evangelio, Herodes lo había apresado. Herodes había había matado ya a uno de los apóstoles, lo había atravesado con una espada, lo mató, y entonces, como vio que al pueblo le gustó, fue y trajo preso también a Pedro. Lo puso en un calabozo, le puso guardias y dijo: mañana en la mañana también lo ejecuto. El detalle es que cuando Pedro estaba en el calabozo, Pedro estaba confiado en el Señor, se puso a dormir y durmió tan profundamente que pasó un milagro a medianoche. A medianoche un ángel del Señor llegó para liberarlo y tiene que despertarlo, tiene que golpearlo un poquito para despertarlo, y no lo despierta totalmente, porque de acuerdo al relato bíblico dice que Pedro se vistió y cuando salió a la calle, entonces se dio cuenta: bueno, entonces no estoy soñando, dijo, es cierto esto. Eso es lo que estaba pasando. Y Pedro salió a buscar a los hermanos. Y la parte que leímos es lo que me interesa para que todos veamos esa realidad de la que no estamos conscientes, muy conscientes los creyentes a veces. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Alguna vez usted se ha sentido solo de verdad? Conteste de verdad, porque a veces los siento tímidos. A veces ¿quiénes se han sentido verdaderamente solos? Pero fíjese la pregunta que le hice. ¿Se ha sentido? No ha estado, pero se ha sentido. Porque sentirse y estar son dos cosas muy distintas. Aquí Pedro estaba solo en la cárcel. Cuando sale y es liberado, dice que llamó Pedro a la puerta, llegó donde estaban los hermanos. Y aquí suceden dos cosas. Mientras Pedro estaba en la cárcel, había un grupo de hermanos que estaban orando. Pedro no sabía que los hermanos estaban orando. Los hermanos, a Pedro ya lo había liberado el Señor y los hermanos seguían orando. No sé si me está entendiendo. Están sucediendo al mismo tiempo en dos locaciones diferentes. Están sucediendo dos cosas que están tremendamente entrelazadas, pero que no hay conocimiento. Ni uno sabe qué es lo que pasa allá, ni los otros. Ni Pedro sabe que allá hay un grupo de hermanos que están orando delante del Señor, están clamando y están en una vigilia, porque si estaban orando de noche, pues era una vigilia la que tenían, ¿verdad? Estaban orando, iba a decir ayuno, pero era vigilia la que tenían. Sí, hay hermanos que ayunan de noche, dicen ellos, porque ahí no comen. Pero estaban orando de noche, era una vigilia. Y ellos clamando
Y es que cuando uno está orando, a veces Dios ya respondió y uno no se da cuenta y sigue orando, porque esa es la realidad espiritual. Dios está obrando aunque no te des cuenta de que tu oración ha sido respondida. Por eso no dejes de orar. Y quizás el Señor ya te respondió y tú sigues orando. No importa, esa es la realidad espiritual, porque en otro lugar Dios está obrando de una manera extraordinaria. Hace unos días alguien pidió oración. Dijimos, vamos a orar por los enfermos. Y entonces esta persona pidió oración. Y cuando oré por esta persona, me dice, pero el enfermo no soy yo, me dijo. El enfermo es una persona que está en tal país. Pero tú crees que puede ser sanada. Sí, me dijo, oremos. Y comencé a orar. Y mire, hermano, luego vienen como al mes, me vienen a contar que la persona había sanado allá. Pero eso no fue, o sea, el Señor la sanó, pero curiosamente que le sanó el mismo día. Y el hermano que pidió oración se tomó la tarea de preguntarle, mire, ¿y a qué horas fue que usted sintió la mejoría? Y le dijo, a tales horas. Y con la hora de diferencia era justamente el tiempo que estábamos orando aquí. Porque es así, hay una realidad espiritual. Usted no se canse de orar, no se canse de orar. Usted no sabe lo que Dios está haciendo en otro lado. Y el creyente que empieza a vivir en esa perspectiva, hermanos, empieza a hallarle sabor a esta vida que Dios nos ha dado. Dice la palabra, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode. Ella salió a ver quién era el que estaba a la puerta, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, qué bueno que reconoció la voz de Pedro, quiere decir que escuchaba las predicaciones del apóstol. Sí, porque identificó la voz del apóstol. Hay hermanos que oyen tanto predicador en YouTube que ya no identifican la voz de su pastor, ¿verdad? Sí, llego a tocarles la puerta y ya no me abren. O sea, saber quién es, dice. Pero Rode, me imagino que oía al apóstol Pedro, de tal manera que reconoció la voz de Pedro. Pero sucede que ella se llena de gozo y por estar llena de alegría no abrió la puerta. Se emocionó la sierva, ¿verdad? Y salió corriendo y le dice a todos los que estaban reunidos a la puerta, ahí está Pedro. Ellos le dijeron que estaba loca. Mire qué curioso, cuando es que uno puede hacer cosas sin darse cuenta. Uno hace cosas espirituales sin darse cuenta, hermano. Esta gente estaba orando y Dios le responde. Y ahora que está loca. Y no, ok, ¿en qué estamos pues? Estamos orando para que Dios haga algo. Y ahora sale que Dios hace algo y la que le lleva la noticia está loca. Allá en El Salvador hace unos años atrás, cada mes había un ayuno de toda la iglesia porque pararan los homicidios y porque pararan todo lo que estaba sucediendo en el país. El asunto es que últimamente paró, pero a veces uno no se imagina cómo es que va a parar todo, o ellos quizás no se imaginaban cómo iba a parar. Y hoy casi que no hay homicidios allá. Hoy hay un homicidio y todo el ejército se despliega a capturar a los culpables. Antes mataban 40 y nadie salía a buscar a nadie, hermano. Una cosa terrible. El detalle que le quiero decir es que a veces usted va a orar y quizás las cosas cuando Dios las haga usted ni las va a creer. Mire qué cosas de nosotros, que a veces no estamos muy conscientes de la realidad espiritual. Y la hermana está orando, dame un esposo. Y hoy la saludó, hay un hermanito que se dio la vuelta y dice, ay, pero está feo. Entonces, ¿qué? No le abrió la puerta. Y los que le preguntan le dijeron, estás loca. Estás loca. Otros decían, es su ángel. Esta era una iglesia que creía que Dios podía hacer un milagro, pero cuando el milagro sucedía no lo creían.
Pero es ahí donde Dios empieza a revelarse a nosotros para darnos a conocer que hay una realidad espiritual de la que debemos estar conscientes. Nunca menosprecie una oración, nunca menosprecie un clamor, nunca menosprecie, porque la oración del justo puede mucho, dice la Biblia. Mas Pedro dice, mas Pedro persistía en llamar. Pedro persistía en llamar. Y luego terminaron abriendo, vieron que era efectivamente Pedro. Se quedaron asombrados. Él les hizo señas que no hicieran ruido, que se callasen. Y luego les contó el milagro que había sucedido. Y el milagro era que en dos lugares distintos Dios estaba haciendo algo sobrenatural. Dios estaba haciendo algo sobrenatural. Esa vida en la Biblia aparece por todas partes. Y es el deseo de Dios en cada uno de los que estamos aquí, los que están viendo esta palabra, están conectados en este momento. Podamos estar conscientes que Dios es un Dios que se mueve en lo espiritual y es real. Dios es real. Dios es real. Y Dios se mueve de una manera extraordinaria. En el Salmo 40, el verso 17 dice, oiga esto: aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Pero vea, el Salmo dice, el escritor del Salmo está consciente que hay una realidad más allá de su dolor, más allá de su aflicción, más allá del abandono que está sufriendo. Él dice, no importa, me abandonaron todos, está perfecto, porque yo vivo en una realidad sobrenatural, en una realidad espiritual, y se olvidaron todos de mí, pero Jehová pensará en mí. Aunque yo esté afligido, aunque esté necesitado, el Señor pensará en mí. Esa es mi realidad. Diga conmigo, esa es mi realidad. No te llamó la novia, el Señor va a pensar en ti. Sí, a veces las personas en tu peor momento te abandonan. Pero qué bueno aquel creyente que ya vive con una realidad espiritual, algo sobrenatural, algo eterno. Aquel que ya vive así dice, cuando alguien, mire, y no lo han venido a visitar, si aunque nadie piense en mí, Jehová pensará en mí. El Señor piensa en mí. Cuando todos te olvidan, el Señor pensará en ti. Cuando piensas que ya no hay más, el Señor es mi proveedor. Aleluya. Y eso es lo que el Señor quiere hoy mostrarnos. Debemos aprender a vivir en esa realidad. Eso es lo que Dios anhela, que todos empecemos a vivir esta realidad. Es una realidad espiritual. Cuando el hombre pecó, quedó preso de lo natural y quedó totalmente atrapado en lo natural. Y descartó lo espiritual, porque murió espiritualmente. Y quedó atrapado solo por lo que mira, por lo que oye, por lo que palpa, por lo que olfatea, por lo que gusta. Y eso es todo. Y así define su vida. Y su vida se va deteriorando porque hay una realidad espiritual a la que el hombre no quiere acceder. Dice, no, yo recuerdo a un compañero de trabajo que se burlaba de la realidad espiritual. De hecho, él se burlaba porque en una ocasión que yo le estaba explicando lo que el Señor le dijo a aquel hombre que llegó de noche y le dijo, es necesario nacer de nuevo. Yo creo que él no había leído la Biblia tampoco, porque él se empezó a burlar de que como alguien ya hombre podía nacer de nuevo. Y empezó a burlarse de mí todas las semanas. Solo me veía y se burlaba de mí. Entonces, desde que el hombre pecó, quedó atrapado en esto natural y todo lo quiere entender naturalmente. Por eso dice la Biblia que el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu, porque para el hombre natural le son locura.
le son locura. Tiene que nacer de nuevo para entenderlas. Pero hay una realidad espiritual. Y en el verso 5 de este mismo capítulo 12 dice la palabra: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Dos realidades. ¿Era verdad que estaba en la cárcel? Sí, era real. Estaba en la cárcel, estaba custodiado. Pero también era verdad que había una iglesia que estaba orando. Y la iglesia estaba orando, sí, es cierto. Pero Pedro está bien custodiado, también eso es cierto. Pero aunque las cosas sean ciertas, verdaderas, siempre recuerde que hay una realidad espiritual por encima de todo. El Señor gobierna, el Señor gobierna. Por eso clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Otro ejemplo que vamos a encontrar en la Biblia de esta realidad espiritual es en Éxodo 13:7. En Éxodo, cuando Dios llama a Moisés para ir a libertar al pueblo hebreo, el verso 7 dice: dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Pero vea lo que está sucediendo. Allá estaba el pueblo hebreo orando, clamando, llorando en su dolor, en su angustia. Ellos están moribundos. Pero ellos dicen, me imagino que más de algunos decían: no, pues a Dios no le importamos. Pero Dios en esa realidad espiritual está hablando con el libertador. Dice: mira Moisés, que yo he escuchado el clamor del pueblo y yo te he escogido a ti para que tú vayas y lo libertes. El pueblo no sabía que el libertador estaba allá negociando cómo iba a ser la liberación. El pueblo no sabía. Moisés tampoco. Habían pasado 40 años y Moisés no estaba consciente del clamor del pueblo. ¿Lo está entendiendo, sí o no? Es lo mismo que pasó en Hechos capítulo 12. Un pueblo que clama por un lado, un libertador que está en otro lado. Y hay alguien que vive en una realidad espiritual, se llama Jesucristo. Está Dios obrando a favor tuyo, aunque hayan dos verdades. Sí, cierto, hay dos realidades, pero Dios está obrando. Y aprende a vivir esa realidad. Aprende a vivir de tal manera que cuando te sientas solo puedas decir: pero yo sé que el Señor está obrando. Algo Dios está haciendo. Alguien está pensando en mí. El Señor pensará en mí. Alguien está orando. Dios tiene algo planeado con todo mi dolor, con toda mi tristeza que yo experimento. Yo sé que el Señor cuidará de mí. Esto lo vemos en Génesis, el capítulo 50, el verso 20. Dice: vosotros pensasteis mal contra mí, hablando José, el hijo de Jacob. Vosotros pensasteis mal de mí. Pensasteis mal, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora, esta porción no se parece a las primeras que he mencionado, porque en las primeras la realidad espiritual fue simultánea. Es decir, en dos lugares simultáneamente Dios estaba haciendo algo. Unos claman y Dios está moviendo aquí simultáneamente. En el caso de José, el soñador, como se le conoce, fue un poco distinto. Y yo quiero que ponga atención a esto, porque José había vivido desde sus 17 años el destierro. Lo habían vendido. Bueno, primero lo intentaron matar, Lo intentaron matar a sus hermanos. Lo arrojaron en un pozo. Y vieron que venían unos mercaderes. Dijeron: ¿por qué no hacemos plata? Como todos buenos judíos. ¿Por qué no hacemos plata con este? Lo sacaron y lo vendieron como esclavo. Y tomaría por lo menos unos 17 años más para que estas palabras se dijesen.
o para que a esta conclusión llegara José? Porque pasan años, llega a ser un esclavo en la casa de Potifar. Ahí sirvió por varios años, por muchos años estuvo allí como empleado, más como un esclavo. Y creció, aprendió el idioma, porque aún cuando estás en la casa de Potifar, Dios está obrando su perfecta voluntad. Aleluya, aún ahí Dios está preparándote para gobernar. Usted conoce la historia que él es acusado falsamente y fue a parar a la cárcel. Pero allí no está el obrar de Dios, no parece muy simultáneo. Pero José está viviendo una realidad espiritual. En la cárcel, dos hombres tienen un sueño. Estos hombres eran criados del rey. José les interpreta el sueño a estos hombres. Uno efectivamente fue muerto como el sueño que había tenido. El otro fue restaurado a su lugar. Y años después, ese mismo copero se recuerda de alguien que era interpretador de sueños, intérprete de sueños, y el rey tenía un sueño que no sabía qué significaba. Y el copero dijo: mira, yo en la cárcel cuando estuve allá guardado, que me había guardado tú, by the way, conocí a alguien que interpreta sueños, vayan y tráiganlo. Y lo llevaron ante el rey, y usted conoce la historia. José se convierte en el segundo después del faraón. Y luego, unos años después, hay hambre en la tierra, llegan sus hermanos buscando comida. José los identifica y en ese momento José se siente atribulado, comienza a hacer unas estrategias ahí para saber si ellos todavía eran los mismos malos que lo habían vendido a él. Demostraron que sus corazones habían cambiado. Finalmente manda a traer hasta a su papá. Se reúne toda la familia. El detalle es que muere el papá, muere Jacob. Y cuando Jacob muere, todos los hermanos dijeron: hoy nos va a matar este se va a vengar. Y todos están preocupados. Después enterraron a Jacob y del cementerio ya venían con preocupación: nos va a matar. Y entonces los reúne José y les dicen: mire, escuche esto. Le dice José, es la palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros. Les dice José: yo les voy a enseñar a no vivir en amargura. Yo les voy a enseñar a no tener mentalidad de víctima. Yo les quiero contar que hay una realidad espiritual. Y le responde de esta manera: ustedes quisieron hacerme daño. Ustedes intentaron hacerme daño. Es lo que dice Génesis 50:20. Vosotros pensasteis mal contra mí. Ustedes quisieron destruirme. Pero yo no vivo solo por lo que miro. Hay un Dios que me ha guardado y me ha preservado. Dios encaminó para bien el mal que intentaron contra mí. Hermano amado, José no estaba lleno de amargura. Él vivía en una realidad espiritual, porque el que vive en una realidad espiritual dice: el Señor sabe lo que está haciendo, y no se deja llenar el corazón de amargura. El Señor sabe cómo lleva sus cosas. El Señor sabe cómo me va a bendecir. Hay empresas que no te pagan. Te accidentaste ahí y no quieren pagar, no te quieren compensar en nada. Y muchas veces vas a corte y no resuelves nada, y uno siente que va a quedar lisiado de por vida. Y entonces uno dice: bueno, aquí se acabó todo, pero entonces el Señor pensará en mí, y yo sé que todo va a servir para bien, y yo sé que el Señor no me va a abandonar. Y esa persona empieza a ver al Señor obrando a su favor. Otros quizás han tenido experiencias demasiado traumáticas. Posiblemente sus historias sean como la niña de 16 años que yo le conté, abandonada, abusada, rechazada,
viviendo de casa en casa, en foster homes, y una tragedia tras tragedia, cosas horribles. Pero que llegó un momento donde ella dijo: no, hay una realidad espiritual. Dios no permitió eso solo para que yo sufra. Hay algo que Dios me está inquietando. Yo sé. Se le quitó la amargura a esa niña el día que conoció al Señor. Se le fue la amargura y dijo: el Señor sabe cuál es mi dolor, y Él sabe por qué. Así como dice aquel corito viejo, antiguo más bien, dice: Él sabe cómo impartir el gozo celestial. De viaje a la gloria contaré la historia. Imagínense que son coritos antiguos de gente que aprendió a vivir en lo espiritual. Yo sé una cosa, que un día llegaremos al cielo y todo lo que no entendemos aquí, fíjese que en el cielo no habrá gente resentida. Not a chance. ¿Sabe lo que va a suceder? Que Dios nos va a mostrar todo su bien y vamos a estar satisfechos. Y le vamos a decir: santos son tus caminos, oh Dios. Tú haces las cosas bien. Y vamos a estar contentos. Vamos a estar satisfechos. Pero no tenemos que esperar llegar al cielo. Hoy podemos comenzar a vivir una vida espiritual, una vida consciente de que a pesar que sufrimos, a pesar de la enfermedad, a pesar de todo lo que vivimos, a pesar del rechazo, todo lo que sucede en el nuevo creyente, en esta nueva vida, es una realidad eterna. Hay algo espiritual. Y cuando usted empieza a vivirlo de esa manera, el mal ya no le toca, el mal ya no le llena el corazón de rencor y de odio, porque usted empieza a pensar como el cielo, empieza a pensar con los pensamientos de Dios, empieza a vivir la vida de Dios. En el libro de los Hechos, simultáneamente Dios estaba obrando algo espiritual, y hoy nosotros podemos estar seguros que esa vida espiritual también nos pertenece. Nos resistiremos a vivir únicamente por lo que vemos. Hoy es tiempo de decir: no voy a vivir solo por lo que miro. Ahorita me está yendo mal, hermano, pero algo Dios se tiene en mente. Esa persona ha vencido al mundo. Esa persona ya venció, porque ya no se dejó atrapar por el dolor. El Señor piensa en mí. Hay un plan para mí. Un propósito tiene Dios para mí. Alguien por allá está orando por mí. Dios está moviéndose a favor mío. Estoy sufriendo, pero Dios tiene planes gloriosos para mí. Estoy triste, pero Dios tiene algo glorioso para mí. Ángeles pelean a tu favor. Hay una realidad espiritual en toda la Biblia para los hijos de Dios. Afiánzate de esa realidad. Y quizás empiezas a decir: bueno, ahora entiendo por qué me abandonaron. Quizás Dios quería que yo aprendiera esto o aquello. Así me dijo un hermano. Me dijo: mira, hermano, yo he vendido periódicos en las calles, he vendido chicles, yo he vendido de todo. Hoy tiene plata. De hecho, y tiene mucho dinero. Pero me dijo: fíjese que yo antes estaba resentido. Si yo hasta que llegué al Señor entendí que el Señor entrenándome estaba para todo lo que me iba a dar, me dijo. Se le fue el resentimiento. Hoy anda feliz. Feliz y próspero también. Feliz y próspero. Cuando empiezas a ver la vida en esa realidad. Porque esa realidad espiritual está presente, lo entiendas o no. Ahí está presente. El Señor está presente. Vamos a orar. Cerramos nuestros ojos un momento. Digámosle: Señor, gracias. Tú estás presente. Tú estás presente. En toda circunstancia estás presente. En toda tragedia estás presente. En todo dolor estás presente. En toda victoria estás presente. Gracias, bendito Rey, por esta palabra.
Señor, porque mientras Pedro estaba preso, él no sabía que tú estabas obrando a su favor. Y mientras la iglesia oraba, no sabían que tú ya lo habías liberado. Esa es la realidad, Señor, para nosotros. Comienza a orar, comienza a decirle: Señor, yo quiero vivir esta vida sobrenatural, esta vida espiritual, esta vida que no está limitada únicamente a lo que veo, que no está limitada únicamente a lo que puedo sentir, sino que tú estás obrando. En medio de la angustia estás obrando. Señor, tú conoces la aflicción de aquellos que sufren. Muéstrales tu bien, muéstrales tu bendición, en el nombre de Jesús. Así como estábamos con los ojos cerrados, el rostro inclinado, habrá alguien que nunca ha vivido consciente de ese Dios, que quizás tiene el corazón herido porque no sabe explicar por qué las cosas le sucedieron a usted. El Señor hoy le está llamando. Habrá alguien que necesite recibir a Cristo. Vamos a orar por usted. Salga de su silla, vamos a orar por usted. No puede seguir viviendo una vida únicamente por lo que mira. Hay otra realidad. El Señor está orando. Es más, muchos estamos aquí porque alguien más oró por nosotros. Muchos estamos aquí porque alguien ayunó por nosotros. Y hoy somos libres del pecado porque alguien estuvo clamando por nosotros. Nos liberó el Señor de pecados. Nos liberó. Y Él te puede liberar a ti también porque hay alguien orando. De la lascivia, el Señor te va a liberar. De todo pecado, el Señor es capaz de liberar. Todo lo que es contrario a la naturaleza, el Señor te va a liberar también. Ven, vamos a orar por ti. Habrá alguien que necesite recibir a Cristo o reconciliarse. Quizás fue creyente y quiere reconciliarse. Este es el momento de venir y comience a vivir otro nivel de vida, y comience a vivir con la claridad de que el Señor está obrando en usted su perfecto deseo. Voy a preguntar la última vez: si alguien quisiera entregarse a Cristo o reconciliarse, puede salir en este momento, no se detenga. Bueno, si ya todos somos creyentes, pongámonos de pie, digámosle: Señor, gracias por tu palabra. Levante sus manos al cielo. Yo quiero orar por aquellos que han estado viviendo momentos difíciles. Hay una persona aquí al frente, vamos a orar por ella también. Yo quiero orar por aquellos que han estado esta semana atrapados en una realidad física. Levanta tus manos al cielo. Señor, mira lo que abruma el corazón. Mira a aquellos que se sienten cargados. Ahora, Señor, dales claridad en su mente para que puedan entender que tú estás haciendo algo que hoy no entendemos, pero que al pasar los años, los días, los meses, vamos a glorificarte a ti, Señor, porque estás haciendo algo glorioso. Estás haciendo algo glorioso, Señor, y te daremos la gloria a ti. Gracias por esta vida que hoy se entrega a ti o se reconcilia. Señor, toma sus pecados, límpiale, dale vida nueva, que comience a vivir consciente de la realidad espiritual que representa seguirte a ti, Señor. Y oro por tu iglesia. Ayúdanos a caminar en el Espíritu. Ayúdanos a vivir conscientes que las cosas malas que puedan pasar siempre te glorificarán a ti, Señor, porque nuestra vida, sea que vivamos, sea que muramos, somos tuyos.
Ayúdanos a vivir para ti en esta realidad, en el nombre de Jesús. Gracias, bendito Rey.